julio de 1917. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Es la promesa que nos hace la Virgen aquí en Fátima. Es curioso ver cómo la Iglesia, en su magisterio a lo largo del tiempo, va explicándonos, dándonos a conocer lo que en la Sagrada Escritura está ya presente, pero en cierto modo oculto. Y eso se forma de una manera muy particular con el Corazón Inmaculado de María. Leyendo ese magisterio me he topado con el Papa San Pío X, que con ocasión del 50 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, se para a mirar a la Virgen de una manera muy especial. Él, al final de la encíclica, nos presenta lo que, con un texto de Oseas, ve en el mundo de esa época, que es 1904. Y el profeta Oseas pone un panorama del mundo lleno de blasfemia, de mentira, de desconocimiento de Dios, de homicidio, de violencia, como un mundo absolutamente sin Dios, que bien puede ser el mundo de nuestros días. Y al lado de ese panorama nos presenta a la Virgen, que surge delante de los ojos de sus hijos como un arco iris, como un signo de la alianza que hace con el hombre, con la promesa de no volver a destruir la presencia del hombre sobre la tierra, aunque el mal la inunde. Y en ese sentido tiene una especial potencia esa imagen, porque la Virgen es poderosa, es la que va a pisar la cabeza de la serpiente, la que va a vencer al mal, la que va a triunfar. Como nos dice aquí en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Dios nos creó para la salvación, para llegar a ser hijos de Dios en el Hijo. Pero el ser humano, recién creado, fracasó en su vocación y inexplicablemente eligió el mal, eligió el pecado, desconfió de su Creador y le otorgó su confianza al enemigo, a la serpiente, que le convenció de que Dios no era el que más le amaba, sino su enemigo. Dios, desde ese primer instante, no maldice a Adán y Eva, sino que lo primero que hace es prometerles una salvación definitiva. Primero hace una síntesis de lo que va a ser la historia de la salvación. Va a ser una historia marcada por la enemistad con la serpiente. Y se anuncia que la historia de la salvación estará marcada por esta enemistad, pero que al final de la historia de la salvación, la victoria caerá del lado humano, porque la mujer y su descendencia pisarán la cabeza de la serpiente, y este pisar la cabeza implica una victoria definitiva sobre Satanás. Esta promesa salvífica, que es lo que llamamos el protoevangelio en Génesis 3, 15, 16, aparece prefigurada, atisbada, delineada en distintos pasajes del Antiguo Testamento. En Jueces, en los capítulos 4 y 5, las tribus acaban de entrar en la tierra prometida, Dios suscita a la profetisa Débora, que les anuncia la victoria sobre Sísara, pero les promete que la victoria definitiva sobre el enemigo, sobre el general Sísara, vendrá a través de una mujer. Cuando empieza el combate, Sísara ve que va perdiendo, intenta huir y se refugia en la tienda de una mujer llamada Yael. Y cuando está dormido, Yael coge una piqueta de la tienda, con 2 golpes certeros de martillo, ¡ploc!, clava la piqueta en tierra, con la cabeza de Sísara siendo atravesada por esta piqueta. Prefigura Yael a María como aquella que destruirá la cabeza del enemigo. La reina Esther y Judith. Judith y Esther comparten esa idea de Daniel de que serán los momentos más difíciles por los que pasará el pueblo de Dios, y muestran cómo en ese momento final Dios logra obtener la salvación del pueblo a través de una mujer. Es también interesante la figura de Job, y Job prefigura a María porque es la que
se mantiene siempre fiel al amor de Dios, la que en ninguna de las pruebas de su vida le hace dudar de que Dios es bueno, ni siquiera al pie de la cruz viendo a su Hijo triturado por nuestros crímenes, y aplasta la cabeza del enemigo porque no duda nunca de la bondad de Dios, porque siempre se mantiene fiel a su lado. En el Nuevo Testamento ya no hay figuras, ya tenemos la realidad, el cumplimiento del plan salvífico de Dios a través de María, que, como sabemos, colabora de un modo único en la salvación de Dios. Colabora desde el principio, y cuando aparece el ángel, le da el sí que le ha dado a Dios durante toda su vida, y que en ese momento lo formaliza una vez más sí al plan de Dios. Lo vemos en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga, y es muy curioso porque Jesús en el Evangelio de Juan llama a María no madre ni María, sino mujer, Ginai. ¿Por qué? Porque quiere que identifiquemos a María con la mujer de Génesis 3. Y del mismo modo la llama en la cruz y le dice Ginai. Entonces es fundamental para Juan que entendamos que esa mujer es la profetizada, y por eso es cuando Jesús le puede ya encomendar la que va a ser su misión definitiva. Madre de Juan, en el cual estamos representados todos los hombres y de un modo especial los discípulos de Jesús. María en ningún momento está glorificándose más a los ojos de Dios que al pie de la cruz. Por eso está vestida de sol. En ese momento en el que está sufriendo con dolores de parto, los dolores de los que habla Apocalipsis 12, son los de la cruz. Y al pie de la cruz está también el enemigo, el dragón, esperando a comerse al niño que va a ser dado a luz. Yo creo que el que va a ser dado a luz es Cristo, porque también se habla de dar a luz cuando uno atraviesa la muerte y colabora con él en su nacimiento a la vida eterna, gloriosa, resucitada como madre. Y por eso la siguiente escena en la que va a aparecer es precisamente en Pentecostés. Invoca la gracia, es decir, al Espíritu para el recién nacido pueblo de Dios. Entonces empieza ahí una fase nueva en el plan de salvación de Dios, que es la historia de la Iglesia, en la que los hombres ya pueden ir a la casa del Padre, ir al cielo en alma, pero aquí en la tierra sigue Satanás en esa batalla persiguiendo a los hijos de la mujer que ha dado a luz, que es la Virgen María, a su vez también imagen de la Iglesia, que son los que dan el testimonio de Jesús, dice el Apocalipsis, ¿no? Y estamos en ese tiempo, y no ha dejado de ser la madre de los cristianos en estos 21 siglos, ni dejará de hacerlo hasta que al final, a través de ella, Dios traiga la culminación de su plan salvífico, traiga el triunfo definitivo de su corazón, que no es otra cosa que el triunfo de Jesús. En mi vida guardo un recuerdo muy especial de un teólogo, del padre Pozo, jesuita, que me llevó a descubrir de una manera muy especial la maternidad de María, mi madre. Y lo hizo a través de un encuentro con jóvenes en el que nos explicaba esa frase de Jesús en la cruz que le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. No le dice ahí tienes a un hijo más, sino a tu hijo único. Por eso, en la oración que hacíamos después, yo podía dirigirme a María, me puedo dirigir a mi madre diciéndole: madre, que no soy María José, que soy Jesús. Y eso tiene una fuerza impresionante, porque en realidad María tiene un único hijo, que es Jesús, y es madre de su cuerpo místico. Y en Fátima, aquí, nos explica ella misma de una manera muy particular cómo ejerce esa maternidad. Tiene unas frases en las cuales se refiere a: mi corazón será vuestro refugio. Y hoy más que nunca esa frase tiene una potencia tremenda, porque vivimos en un mundo en el que se hace muy patente esa batalla espiritual,
que se da a lo largo de todos los tiempos y en la cual todos estamos inmersos. Y el corazón de María es el lugar donde ella nos cura las heridas, nos fortalece, nos alimenta para lanzarnos después a esa batalla otra vez con renovadas fuerzas. Y también nos dice aquí en Fátima que su corazón es el camino que nos lleva a Jesús. Y otra vez eso tiene para nosotros una importancia esencial, porque hoy que hay tanta confusión, tantas voces, tantas dificultades, tantas dudas a la hora de decir por dónde tenemos que caminar, cuál es la mejor decisión, cuál es el paso que tengo que dar ahora, María, su corazón, es el camino seguro que nos lleva a Jesús. Y vamos a ver ahora en qué contexto histórico en Fátima nos da ella ese mensaje como madre. Estamos aquí en Fátima, en un pueblo llamado Baliños, en el lugar donde apareció el ángel que vino a preparar a los pastorcitos para las apariciones de Nuestra Señora. Antes de hablar un poco de las apariciones, también es bueno hacer un poco de contexto histórico de estas mismas apariciones. Estábamos en el año 1917. Estábamos viviendo un momento difícil para la humanidad, porque estábamos en la Primera Guerra Mundial. Aquí en Portugal también se vivían tiempos difíciles porque estaba la República y ya había mucha persecución contra la Iglesia. Y fue precisamente en ese tiempo en que Dios, en su divina misericordia, envió a su madre a dejarnos un mensaje aquí en Cova de Iria. El mensaje de Fátima es un mensaje que abarca 13 años. Porque comenzó en 1916 y finaliza en Pontevedra con la aparición de la Santísima Trinidad a Sor Lucía. Entonces podemos decir que el mensaje de Fátima tiene 3 ciclos muy distintos. El primer ciclo es el ciclo angélico, que contiene las 3 apariciones del ángel que ocurrieron, 2 aquí en este lugar y la segunda aparición en el Pozo de Quintal de los Padres de Lucía, en el Pozo de Arneiro. El ciclo mariano contiene las apariciones de Nuestra Señora en Cova de Iria, y luego tenemos un tercer ciclo en el mensaje que es el ciclo cordimariano, dedicado al Inmaculado Corazón de María, que incluye las apariciones a Sor Lucía en Pontevedra. Los pastorcitos fueron preparados por el ángel en las 3 visitas para las apariciones de Nuestra Señora, por lo que podemos resumir de manera muy sintética la primera aparición del ángel que tuvo lugar aquí. El ángel hace una recomendación, hace una exhortación a los pastorcitos a que oren, que tengan a Dios como el centro de sus vidas. En la segunda aparición, en el Pozo de Arneiro, el ángel viene de nuevo y pide penitencia. Pide la ofrenda de la vida por los pecadores y para que también se pueda atraer la paz al mundo. Y luego en la tercera aparición que tuvo lugar aquí, en este lugar, viene el ángel y trae la Eucaristía. Aquí, ante la Eucaristía, el ángel se postra. El ángel hace una oración de reparación y enseña a los pastorcitos cómo reparar el Santísimo Sacramento. El mismo ángel dice aquí que reparen sus crímenes y finalmente, antes de que el ángel ascienda al cielo, dice: consolad a vuestro Dios. Hay que reparar los crímenes y hay que consolar a Dios en estos tiempos. Mirando ahora un poco las apariciones de Nuestra Señora en Cova de Iria, estamos en el 13 de mayo. Los pastorcitos estaban allí con las ovejas. De repente vieron un destello de luz, un rayo de luz. Sin embargo, más abajo, cuando se dirigían a casa, vieron un segundo relámpago de luz. Y fue entonces que Nuestra Señora se apareció encima de una pequeña encina. El centro del mensaje en la primera aparición es cuando Nuestra Señora pregunta a los pastorcitos: ¿queréis ofreceros a Dios? Sí, queremos. Lucía habló en nombre de los 3. Nuestra Señora abre sus manos y de sus manos salió una luz que envolvió a los pastorcitos. Y de esa luz los pastorcitos se dieron cuenta de que era la luz de Dios.
Entonces tuvieron una experiencia mística y se reconocieron primero de todo como criaturas. Sor Lucía describe que se encontraron a sí mismos, como si se miraran en un espejo muy limpio, como si hicieran una pequeña revisión de vida. Después de ese encuentro consigo mismos, percibieron la presencia de Dios de manera tan explícita y tan fuerte que Sor Lucía dice en sus memorias: nos arrodillamos y rezamos esta oración. Santísima Trinidad, te adoro profundamente. Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Después de esta experiencia mística y dejándose envolver por esta luz que les trajo la Virgen les hace un pedido: quiero que recéis el rosario todos los días para alcanzar la paz. Veamos ahora un poco la segunda aparición. Era el 13 de junio y entonces en esta aparición Nuestra Señora mira particularmente al sufrimiento de Lucía, porque Lucía ya estaba sufriendo, porque nadie creía que Nuestra Señora se le aparecía. Así que lo primero que le pide Lucía a Nuestra Señora es que la lleve al cielo. Claro, aquí Nuestra Señora mira particularmente a Lucía y le dice: hija mía, ¿sufres mucho? No te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será vuestro refugio y el camino hacia Dios. Así que es aquí, en esta aparición, que Nuestra Señora habla por primera vez de su inmaculado corazón, como refugio y camino para nuestra conversión, camino a Dios. También aquí Nuestra Señora abre sus manos y de sus manos sale luz, y de esa luz Nuestra Señora muestra su inmaculado corazón. Y los pastorcitos miran el inmaculado corazón de María envuelto en espinas. Y Sor Lucía dice en sus memorias que entendieron que era el inmaculado corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Vuelve a pedir rezar el rosario en todas las apariciones. La Virgen insiste y les pide rezar el rosario para lograr la paz para el fin de la guerra, para que termine la guerra y los soldados puedan volver a sus casas. Entramos ahora en el día 13 de julio, la tercera aparición de Nuestra Señora. Esta fue una de las apariciones más densas, de mayor impacto en la vida de los tres niños. Nuestra Señora aparece con el rostro triste y dice que es necesario hacer sacrificios por los pecadores y enseña a los pastorcitos a orar también. Le dice a los pastorcitos que siempre que hagan un sacrificio por la conversión de los pecadores, ofrezcan el sacrificio rezando esta oración: oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Después de enseñarles esta oración, Nuestra Señora abre nuevamente sus manos y aquí tienen la experiencia de vivir el tercer secreto de Fátima. En la primera parte del secreto, Nuestra Señora muestra el infierno a los pastorcitos, tiene una visión del infierno. En la segunda parte del secreto, Nuestra Señora dice que para salvar a los pecadores es necesaria la devoción a su Inmaculado Corazón. Aquí Nuestra Señora habla una vez más de su Inmaculado Corazón. Y en la tercera parte del secreto, los pastorcitos ven una visión donde ven a toda la Iglesia martirizada. Es como si fuera una profecía donde ven el sufrimiento del Santo Padre y sobre todo ven el sufrimiento y la purificación que tiene que atravesar la Iglesia. Todavía en esta tercera aparición, Nuestra Señora viene a decir que más tarde vendrá a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y también vendrá a pedir la reparación de su Inmaculado Corazón a través de los 5 primeros sábados. Nuestra Señora aquí también nos dice que si Rusia no se consagra a su Inmaculado Corazón, sus errores se extenderán por todo el mundo y muchas naciones serán aniquiladas. Pero aquí, en esta aparición, la Virgen también nos deja un mensaje de esperanza, porque nos dice que, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Aquí es precisamente donde debe estar nuestra confianza, confiar en el Inmaculado Corazón de María en estos tiempos que estamos viviendo. Un tiempo muy oscuro, un tiempo muy... Es necesario confiar en su Inmaculado Corazón porque ella dice que el mal nunca vencerá al bien.
porque su Inmaculado Corazón triunfará. Yo soy Jacinta Marto, estamos aquí en Fátima, al hostel, más precisamente detrás de mí está la casa de los papás de Jacinta y Francisco. Pues por interesaros mi nombre, es que pertenezco a la familia de los pastorcitos. Soy prima en tercer grado, aquí se dice en Portugal así. O sea, estar aquí tiene también mucho sentido para mí. Estoy aquí para contarles, para transmitirles aquello que le dijo Jacinta a Sor Lucía antes de ir al hospital. No sé si lo sabían, pero detrás de mí, en esta casa, fue donde Francisco murió y también pasó aquí toda su enfermedad con sus padres. Jacinta, un año después, aquejada de la misma enfermedad, tuvo que ir al hospital. Nuestra Señora le dijo que moriría solita. Cuando Jacinta supo que iba a morir solita e iba a despedirse de Sor Lucía, en ese día, al despedirse de ella, le transmitió algunos recados y lo que para ella era más importante que quedase dicho. Y para que también Sor Lucía no se olvidase de contar eso. Y tengo aquí el pasaje que se encuentra en las memorias de Sor Lucía y es precisamente este pasaje el que trata del triunfo del Inmaculado Corazón de María. A veces esta parte se olvida un poco, pero Nuestra Señora promete que su triunfo al final está asegurado. Pase todo lo que tenga que pasar en este mundo, esto es lo que debe quedar. Esto es lo más importante. Entonces, como Jacinta sabía que ya no iba a ver más a su prima querida, ella le dijo: ya me falta poco para ir al cielo, y tú te quedas aquí para decir que Dios quiere instaurar en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ella se lo dijo para que Lucía no se olvidara del momento exacto en que tendría que decir esto a la gente, porque eso era lo más importante, más incluso que pedirle a la gente que se convirtiera, más que pedirle que rezara el rosario todos los días. Era muy importante mantener esta esperanza. Entonces, Jacinta le dijo a Lucía: dile a todas las personas que Dios concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que se las pidan a ella, porque solo a través de ella se llega al corazón de Jesús. Nuestra Señora nunca se destaca, nunca se pone a sí misma en primer lugar. Ella quiere que nos acerquemos al corazón de su Hijo, y por eso sabe que la mejor manera de acercarnos a Jesús, a Dios, es a través del corazón inmaculado de nuestra Madre. También aquí se dice, también está escrito, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a ella. En otras palabras, estamos viviendo momentos de guerra. ¿Cuánto nos está costando esto a todos? No solo por tantos inocentes que mueren, sino también porque nosotros pensamos que en el mundo todo está alborotado, como que todo se derrumba, que todo parece que se autodestruye. Por eso creo que hoy me toca a mí deciros que no hay manera de que lleguemos a Jesús sin ser a través de María y a través de su Inmaculado Corazón, porque sabemos que ella triunfará. Que Dios los bendiga y que sigan en este camino grande, que es ir al cielo un día, si Dios quiere.
Los errores que hemos visto que se han difundido por todo el mundo y que la propia Virgen María profetizó aquí en Fátima contienen dos errores fundamentales. Uno es que ese paraíso que pretende construir el hombre al margen de Dios se topa con una barrera que no puede superar, que es la de la muerte. Solamente Jesucristo, con su propia muerte y resurrección, ha vencido y ha roto esa barrera. Y por otro lado también nos vende un progreso del hombre dirigiéndose hacia una meta desconocida y en ese caminar se encuentra adormecido por bienes materiales, pero no desarrolla sus capacidades. En cambio, Dios, en su manera de actuar, tanto en la creación como en el plan de salvación, lo que hace es suscitar un desarrollo, es decir, que Él mismo coloca en estado de semilla, en estado germinal, lo que luego tiene que llegar a la madurez. Y así experimentamos lo que es la realidad del reino y la conversión que el propio Jesús nos llama en el Evangelio como una semilla que Dios ha plantado en el hombre y que gracias a la colaboración con su gracia tiene que llegar a desarrollarse y llevar al hombre a su plenitud. Al final, ¿qué es el triunfo del reino? Pues que colaboremos sin poner obstáculos a esa gracia, que eso nos va a llevar a ser lo que estamos llamados a ser, a la plenitud, a la felicidad, a superar todos los obstáculos y a ser eternamente felices. Pensando en el mal que vino a denunciar la Virgen en Fátima y las proporciones que tiene ese mal, sería interesante que narrásemos una visión que la hermana Lucía tuvo y que está registrada en un libro reciente publicado por el Carmelo de Coimbra, en el cual se explica cómo llegó ella a escribir el tercer secreto antes mismo de la fecha que la Virgen le había ordenado hacerlo. Y en esa visión que ella tiene precedente a escribir el tercer secreto, ella ve un ángel que grita 3 veces penitencia, 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 tiene una lanza en la mano y con su lanza toca el eje de la tierra. La tierra entonces entra en convulsión, vendría lo que sería una especie de purificación de la tierra que ha sido anunciada por muchísimos santos, profetas y por muchísimas apariciones, con la mano poderosa de Dios, el brazo de Dios interviniendo, y ve ciudades que son tragadas, ve cosas muy fuertes. Al final de lo que el ángel grita en alta voz, cuando se establece la paz, dice: en la tierra un solo Dios, un solo pastor, un solo bautismo, y en la eternidad el cielo, ¿no? Entonces, digamos, una intervención divina de tales proporciones que no sabemos cómo será. Las profecías nos hablan con imágenes fuertes, pero ¿por qué? Pues muy simple. Porque nos enfrentamos por lo que San Pío X, por cierto, llamó la herejía total. Es un proceso multisecular, pero unitario. Tiene una mente, que es claramente el propio diablo. Viene desarrollándose a partir del humanismo, cuando la cultura católica es sutilmente cambiada por la cultura pagana, que eso precede después ciertas convulsiones y movimientos que son el luteranismo, el protestantismo, la Revolución Francesa, y el comunismo, señaladamente, que era lo que estaba por explotar cuando la Virgen se aparece en Fátima, pero que ha sido seguido con desdoblamientos, digamos, la proyección del comunismo, de la mentalidad comunista a las modas, al modo de ser, de tratarse, sería la revolución famosa de la Sorbona o la revolución hippie, que lleva todo a una especie de clima donde lo bello se cambia por lo feo, al bien se le llama mal y al mal se le llama bien, y la verdad deja de existir como tal. Entonces se va sumergiendo el mundo en una atmósfera seductora, oscura, negra, atrás del cual se ven unos ojitos siniestros, que todos sabemos de quiénes son, justamente contra el cual se va a erguir la mano poderosa de Dios para hacer con que el mal sea humillado, el demonio sea de nuevo derrotado, no deje de ser lo que siempre es, un fracasado, un infeliz, y brille a los ojos de todos los hombres un poco la grandeza de Dios, que infunda temor, un temor que se ha perdido, pero brille también la misericordia de Dios como nunca antes, y esto será a través de la Santísima Virgen María, claramente, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, de una manifestación de la misma misericordia del Padre Eterno como nunca antes hubo en la historia.
Cuando me propusieron participar en el documental sobre el triunfo del corazón inmaculado de María, la primera imagen que se me vino a la mente fue la de el tesoro escondido, porque realmente para los 21 siglos que llevamos ya de andadura en la Iglesia, el corazón inmaculado de María ha sido como un descubrimiento reciente. Entonces, de alguna manera, eso está como muy en la manera de hacer de Dios, en su plan de salvación, que tesoros que hay desde toda la eternidad pensados por Dios se van descubriendo y abriendo a la medida de las necesidades de esa redención del hombre y de ese plan de salvación. Y a nosotros nos ha tocado ahora vivir esa etapa, vivir una etapa en la que el corazón inmaculado de María tiene un papel esencial que jugar y que nosotros estamos llamados a no ser obstáculo y a colaborar en ese plan del triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Qué será o en qué consistirá el triunfo del Inmaculado Corazón de María o lo que se llama siempre el Reino de María? Pues San Luis María Griñón de Montfort explicita el Tratado de la Verdadera Devoción y en la oración abrazada de San Luis María. Y en esa oración abrazada explicita en qué consistiría el triunfo del Inmaculado Corazón de María o el Reino de María. Él empieza haciéndole una súplica al Padre, después se dirige al Hijo, después al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le pide al Padre? Él, antes de todo, se da cuenta de que hay fuego en la casa de Dios, de que la abominación de la desolación está en el lugar santo. Acordémonos que el jansenismo en su época, estamos hablando de los años precedentes a la Revolución Francesa, está infiltrado en toda la camada eclesial, obispos, etcétera, se dejan influenciar gravemente por esa herejía, incluso él es perseguido por ello. Entonces dice que la abominación de la desolación, usando la expresión de los evangelios sinópticos, la expresión del profeta Daniel, está en el lugar santo. Que la impiedad está sentada en el trono, hace referencia un poco a los desvíos ya de la monarquía absolutista, en la línea inclusive de apoyar a los turcos, de, en fin, promover un estilo de vida demasiado mundano, demasiado pagano. Y él, delante de todo ese mal, sabe que Dios va a intervenir. ¿Y qué es lo que le pide a Dios? Pues le pide que forme una compañía de sacerdotes, evidentemente no solo sacerdotes, de personas fieles a la Santísima Virgen y que se dediquen a combatir a los enemigos de Dios con el báculo de Moisés, que sería la cruz, esclavos de la Santísima Virgen, hijos predilectos de la Santísima Virgen, que sean engendrados por el amor de la Virgen, que sean llevados en su seno, totalmente devotos, entusiastas, sinceros, radicales, profundos de la Santísima Virgen. Y le pide también que con la funda, como nuevos Davids, con la funda de la onda, digamos así, del Santo Rosario, poder derrumbar a esos Goliaths. Y a raíz de esa compañía sería renovada la Iglesia. La Iglesia conocería un nuevo periodo de santidad, un periodo de renovada devoción, piedad. Todos los hombres se dejarían guiar por la ley de nuestro Señor Jesucristo y el mal volvería, digamos así, a esos antros de los cuales nunca debía haber salido. Entonces, de este combate que se va a dar a medida que se agudiza el proceso del mal, a medida que irán extremizando su odio al bien, su odio a la belleza, pues al mismo tiempo irán naciendo almas que tendrán que congregarse en determinado momento, sobre todo, principalmente, corazones sacerdotales que serán todos ellos un incendio de amor a partir del cual se esparcirá esa llama divina en las almas y se irá ya naciendo el reino de María pari passu. El bien comenzará a manifestar un auge de santidad, de virtud inédito en la historia. Y esto, cuando Dios, como dice San Luis María, extienda su brazo y muestre todo el poder de su brazo para premiar al bien y para punir al mal y humillarlo, pues la gente se acuerde de que no es el fin del mundo, sino que es el principio del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Para que los buenos pudiesen hacerle frente era necesario un nuevo Pentecostés,
que él llamó curiosamente en francés de grand retour, gran vuelta ¿de qué? Justamente de esos valores, de esos ideales que nunca murieron y que vendrían con una redoblada vitalidad para que los buenos, llenos de un poder divino muy grande, dotados quién sabe de cuáles carismas, cuáles dones que el Espíritu Santo les quiera dar, pudiesen hacer frente a ese mal, doblegarlo y humillarlo. Y eso dice que se dará por medio de María, porque cuando en un alma el Espíritu Santo encuentra a María, Él tiene que venir con toda su fuerza automáticamente. Entonces el subir de la devoción a la Santísima Virgen, el ascenso, el crecimiento de la devoción a la Santísima Virgen María, es lo que va a hacer con que, por así decirlo, el Espíritu Santo se sienta atraído, así como un pararrayos atrae la fuerza de la electricidad que se descarga, los incendie y los tome. Pero es evidente también, y San Luis María era un hombre muy eucarístico, evidentemente el amor a la Santísima Virgen enseguida engendra a Jesucristo. Entonces es evidente que el amor a la Santísima Virgen va junto con el amor a la Eucaristía, y cuando sube el amor a la Virgen, necesariamente sube la devoción a la Santísima Eucaristía, y son esos dos amores que van a ser, por así decir, las antorchas que van a contagiar ese fuego divino, a partir del cual se va a renovar la faz de la tierra en el triunfo del Inmaculado Corazón de María. En esta fase de preparación al triunfo del Corazón Inmaculado de María, en palabras de San Luis María Griñón de Montfort, las personas que queramos ser fieles a Dios, vivir en gracia, estamos llamados a ser los apóstoles de los últimos tiempos, de una manera muy particular y muy especial los sacerdotes. En esta fase se pueden señalar, y luego vamos a profundizar en algunos, los siguientes signos: la renovación sacerdotal, la renovación de la Eucaristía, una efusión particular del Espíritu Santo, también un derramamiento especial de la misericordia de Dios y una fuerte presencia de la Virgen en sus santuarios. Vamos a hablar sobre la renovación de la Iglesia que va a venir y el papel que tiene que jugar ella, la Virgen Santísima, y la Eucaristía, y la importancia que tiene en la renovación de los sacramentos. La Eucaristía es fundamental. Yo voy a poner un ejemplo para que se pueda entender algo de lo que Jesús hizo en la última cena. Supongamos que hay un padre de familia amantísimo, que ha cumplido bien sus deberes de esposo y sobre todo de padre de sus hijos. Es mayor y ya está en la cama para morir. Y estando así, llama al hijo mayor y tiene entre sus manos un crucifijo que ha llevado siempre a lo largo de su vida. Y entonces le dice al hijo: hijo mío, te voy a dejar este crucifijo, pero para que te acuerdes de cuánto te he amado yo. Entonces coge el crucifijo en sus manos, se lo lleva a los labios, lo besa y se lo da diciendo: que te acuerdes siempre, cuando tengas este crucifijo en tus manos, cuánto te he amado yo. El hijo aquel se emociona, recibe aquel regalo del Padre y no lo dejará nunca. Esta escena en el pueblo cristiano se ha repetido muchas veces, y aquí está el misterio y el engarce con la Eucaristía. Jesucristo no ha dejado una imagen y se ha ido, sino que ha dicho: yo nunca os dejaré solos. Y ha querido quedarse Él mismo, aunque de un modo absolutamente nuevo y real, siendo Él mismo el que se queda. De tal modo que en la última cena lo que hace es, cuando está rodeado de todos sus apóstoles y discípulos, en presencia también de su madre, lo que les dice es: este es mi amor,
En el relato que se hace de la Eucaristía, de la institución eucarística, se dice: habiendo amado Jesús, el Señor, a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, en cada Eucaristía, nosotros tenemos que ver el amor de Jesucristo hacia nosotros. Ese beso que el Padre dio al crucifijo para darle el crucifijo al Hijo es un símbolo, pero no es una realidad. Aquí no tenemos un símbolo, tenemos símbolo y realidad. Porque el Señor dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y los constituye además actores, sacerdotes. Haced esto en memoria mía. Y cada vez que nosotros hacemos y celebramos la Eucaristía, recordamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. El triunfo definitivo. Entonces Jesucristo, antes de irse, nos dio a nuestra madre. Miró a San Juan y le dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, y madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es la nueva Eva, la nueva mujer que cumple lo que el Señor le da como misión de madre de la Iglesia, y esa función como madre de la Iglesia es indicarnos a su Hijo Divino. Haced lo que Él os diga. El único mandamiento que nos dio la Virgen Santísima. En estos tiempos trascendentales que estamos viviendo, ya de cara al triunfo del Corazón Inmaculado de María, que lo anunció y se lo dijo a Lucía de Fátima en Pontevedra, ¿verdad? La Virgen Santísima realiza también esa función. Y esa función es, como maestra, como madre y como modelo, ir enseñándonos a vivir aquellas cosas que nos van a posibilitar el acceso al cielo y la participación en el triunfo de Jesucristo nuestro Señor. Por un designio de Dios, la Virgen María ha sido predestinada, asociada al misterio de su Hijo Jesucristo desde toda la eternidad. Y María es inseparable de Jesús, especialmente en el misterio de la Encarnación, donde por obra del Espíritu Santo, pues ella concibe y da carne al Verbo de Dios. Este misterio de la Encarnación es algo esencial para lo que es el sacerdocio, ¿no? Esa misión y esa unión entre la Madre y el Hijo se prolonga a lo largo de toda su vida y alcanza su consumación pues al pie de la cruz, ¿no? Cristo es consumado como sacerdote en el Calvario y María es consumada también como madre del único sacerdote y recibiendo a San Juan, ¿no?, que acaba de ser ordenado sacerdote, pues al pie de la cruz. Entonces, esta unión, este vínculo estrechísimo entre la Virgen y el sacerdocio es algo esencial en la vida de la Iglesia. No podemos dudar de que en el triunfo del Corazón Inmaculado de María va a coincidir también con una renovación de la vida sacerdotal. Hay una oración preciosa del Papa Benedicto, cuando fue el año sacerdotal, él consagró los sacerdotes o animaba a los sacerdotes a consagrarse a María y le pedía a ella que como esposa del Espíritu Santo alcanzara a los sacerdotes el don de una transformación total en Jesucristo. Pide un florecimiento nuevo de esa gracia sacerdotal y que los sacerdotes sean verdaderos pastores, ¿no? Pastores que no se apacientan a sí mismos, padres, iconos de la paternidad de Dios, y que viven con una pureza a imagen de la Virgen María, ¿no?, a imagen de Cristo sacerdote. El Papa Benedicto le pide también a la Virgen, ¿no?, renuévanos en tu pureza, transfórmanos con tu humildad. Esta humildad de María es algo esencial también, porque en la derrota
del demonio, del diablo, Satanás, pues sin duda se realiza a través de la humildad, ¿no? La humildad de Cristo y la humildad de María. Esa soberbia de la serpiente infernal, pues responde, vence la humildad de María, la humilde sierva del Señor. Es importante que los sacerdotes volvamos los ojos hacia la Virgen María. Ella ha amado a Jesucristo como nadie, y ella nos puede y nos debe enseñar a nosotros, si fijamos nuestro corazón y nuestros ojos en ella, pues a amar y a tratar a su Hijo, ¿no? A recibirle, a tenerle en nuestras manos, a tener esa confianza, esa intimidad con Jesucristo, esa delicadeza que ella tenía. Y al mismo tiempo nosotros, sacerdotes, tenemos que sentirnos protegidos y amados de una manera especial por ella. En primer lugar, pues porque ella ve en nosotros a Jesucristo. Esa configuración con Cristo que se realiza por el misterio de la ordenación, de la imposición de las manos, de esa consagración por parte del Espíritu Santo, nos configura con Cristo sacerdote. Y por eso somos hijos predilectos del corazón de esta madre. Y al mismo tiempo, María ve que los sacerdotes tienen la misma misión que ella tiene, ¿no? Que es dar a Jesús al mundo. Por eso, desde ese momento de la cruz, donde ella recibe a San Juan, pues ella se ocupa de una manera especial de sus hijos sacerdotes. Es algo importantísimo que también nosotros aprendamos a acogerla, como San Juan, ¿no? San Juan la acogió entre sus cosas, en lo más íntimo de su corazón. No solamente era el recibirla físicamente en su casa, sino acogerla en su corazón. Y los sacerdotes debemos aprender a acoger a María, dejarnos enseñar por ella y también vivir en su compañía. Ella vela por sus hijos, acompaña, dice el Concilio Vaticano, a toda la Iglesia hasta el fin de la historia, ¿no? Su misión materna no cesa nunca. Y por eso también cada uno de nosotros, sacerdotes, podemos pedirle a ella que nos sostenga con su cariño, que nos visite continuamente, que nosotros sepamos a través del rosario, de la devoción tierna y fuerte, a esta mujer fuerte que estuvo al pie de la cruz, parecernos a ella y acompañar y servir a nuestros hermanos en ese camino hacia la patria, en ese camino hacia la vida eterna. Podemos pedirle a la Virgen, ¿no?, que ponga en nuestro corazón el amor de Dios que arde en el suyo. El 13 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI visitó Fátima como peregrino de la paz y nos dejó un mensaje. Nos dice que el mensaje de Fátima es un mensaje muy profético, el mensaje más profético de todas las apariciones marianas. Y también nos dejó claro que las personas que piensan que las profecías de Fátima han terminado están engañadas. Sabemos claramente que con ello el Papa Benedicto XVI se refería al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Estamos viviendo tiempos difíciles y en estos tiempos Nuestra Señora ha ido dejando sus mensajes a través de sus apariciones. Los santuarios dedicados a Nuestra Señora se están extendiendo por todo el mundo y son una forma muy concreta que tiene Nuestra Señora de preparar el triunfo de su Inmaculado Corazón, como es el caso aquí en Fátima. Viene mucha gente aquí que experimenta a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Y en esta experiencia de conversión, a través de los sacramentos que aquí en Fátima tienen la oportunidad de recibir el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, van haciendo así camino para preparar este triunfo del corazón inmaculado. Siempre que un peregrino tiene la oportunidad de visitar Fátima u otro santuario mariano, encuentra allí un refugio y un camino hacia Dios. En estos lugares se puede tener una experiencia de gracia,
una experiencia de comunión con Dios. Y también pueden tener una experiencia de misericordia, reconocer y vivir la misericordia de Dios en sus vidas, porque en estos lugares encuentran el camino de su conversión. Por eso podemos decir que Nuestra Señora prepara el triunfo de su Inmaculado Corazón a través de sus santuarios, despertando en cada peregrino la gracia y la misericordia de Dios. Me gustaría que nos paráramos un momento a pensar, a cambiar nuestro foco de lo que es nuestra vida diaria con nuestras preocupaciones, lo que nos suscita temor, lo que nos puede desesperanzar en algún momento, y lo cambiáramos al foco a la Virgen, ¿no? En estos momentos que nos ha tocado vivir, en esta etapa final, dentro de ese plan de Dios, cómo la Virgen está librando una batalla, porque así lo ha dispuesto Dios, una batalla en lo invisible, esa batalla espiritual en la que todos estamos dentro y todos la estamos librando más consciente o inconscientemente, y que en esa batalla veamos cómo la Virgen va trazando y desarrollando ese plan de Dios. Estamos acostumbrados a la grandeza, a lo despampanante, a lo llamativo, y la Virgen es tremendamente poderosa en su humildad. O sea, la raíz del poder de la Virgen radica precisamente en saberse nada, en conocerse a sí misma y en conocer a Dios, al todo. Y por eso no le pone ningún obstáculo y la gracia actúa con total libertad en ella. Por eso ella lidera ese ejército pequeño que está librando esa batalla contra el demonio, que terminará cuando aplaste su cabeza con el poder que Dios le ha otorgado. Ella nos prometió en Fátima que su Inmaculado Corazón triunfaría. Su Inmaculado Corazón en el que ella ha ido guardando todas las palabras de Cristo, y esperamos y pedimos que llegue este triunfo de su Inmaculado Corazón, que sin duda tiene mucho que ver también con su victoria sobre el enemigo en esta batalla, que está en manos de Dios, en manos de la Virgen, y por eso nada tenemos que temer. Por muchas dificultades que vengan, haremos como María, prefigurada en Job, bendeciremos al Señor y no permitiremos que nada nos haga maldecir a Dios. Pues nosotros venceremos unidos a María, alabando al Señor siempre y en todo lugar. Amén. Señala el Concilio Vaticano II que a lo largo de toda la historia humana existe una dura batalla entre el poder de las tinieblas y Dios, ¿verdad? Y esa batalla, dice, durará hasta el final. Pues al final mi corazón inmaculado triunfará. Que nosotros sepamos unirnos a ella, ¿no? Que sepamos vivir en la esperanza y que en medio de todas las dificultades de este mundo tengamos la certeza del cumplimiento de esa promesa, ¿no? Mi corazón inmaculado triunfará. Y mientras llega ese momento, que sus palabras a Sor Lucía sean también para nosotros un descanso. No temas, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Los fieles en estos tiempos deben compartir, tener el mismo estado de espíritu que tuvo la Santísima Virgen a los pies de la cruz. Deben tener la certeza absoluta de que si la Iglesia aparece llagada, como dice San Luis María, debilitada y humillada por los pecados de sus hijos, en el fondo de los ojos, por así decir, de la Iglesia brilla la misma luz de siempre, y a partir de esa luz, ella misma como que resucitará sin jamás haber muerto, porque es inmortal. O sea, saldrá de ese sepulcro donde han querido enterrarla viva y se manifestará con un esplendor, con una luz como nunca. Entonces, por tanto, para nosotros, ¿qué queda? Pues queda ante todo una fe intrépida como la de la Santísima Virgen, una certeza absoluta de que para Dios nada es imposible, de que las potencias del mal, el pecado, parezca dominarlo todo, su poder es efímero, es débil y que el brazo de Dios es fuerte. Y con una confianza total en la Santísima Virgen María podemos decir: de 1000 soldados no teme la espada quien pugna a la sombra de la Inmaculada.
El triunfo es de Jesucristo. Y nosotros, los cristianos, estamos en el carro de los triunfadores. Los otros no triunfarán. Yo no me voy a alegrar con el mal ajeno porque no puedo de ninguna manera, pero sí puedo decir, vosotros los que estáis ahí, acercaros al Señor, acercaros a la Virgen, porque el triunfo está en ese campo, no en el que vosotros seguís. Vosotros creéis que vais a triunfar y no vivís sino un sinsentido. La Virgen sí da el pleno sentido a la humanidad. Ella es la perfecta, dice en la Mense Mayo Pablo VI. María antecede con su luz al pueblo peregrinante como signo de esperanza y de consuelo. Ella es nuestra esperanza, ella es nuestro consuelo y la Eucaristía es nuestra fortaleza. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. En ese levantar la mirada al cielo, ¿qué nos encontramos? Pues a la Virgen, ¿no? Esa mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y que pisa la cabeza de la serpiente. Vestida de sol porque nos trae a Jesús, el sol de justicia, en su segunda venida en gloria, lo mismo que lo trajo en Belén, ¿no? En su primera venida. Y en esa esperanza es como queremos transmitir lo que la propia Virgen María nos ha prometido, que al final su corazón inmaculado triunfará.